Destino Astroflor, con Mónica Correa. Karma, destino, astrología y autoconocimiento. Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma. Hola, ¿cómo estás? Hoy nos unimos a Piscis. Te traigo el cardumen para acercarnos a la energía de la comunidad, de lo comunitario. Piscis es el signo del poeta, del místico, del santo. El elemento es el agua y lo rigen dos planetas, Júpiter y Neptuno. Ambos tratan sobre el tema del mundo del inconsciente, del autoconocimiento, que es la sabiduría verdadera, y del Espíritu de Dios que existe en todas las cosas. Pablo, el apóstol, decía unas palabras de Jesús, muy interesantes a propósito de Piscis. Rompe una madera y me hallarás. Levanta una piedra y me hallarás, recordándonos que el espíritu se halla interpenetrado en el mundo real y concreto, o que en realidad vivimos dentro de él. Dios está dentro de las cosas, abajo de las cosas, y no solo arriba de las cosas. El agua, entonces, donde están los peces en Piscis, representa el espacio de esa divinidad y también el espacio natural dentro del individuo, de las emociones insondables, de las pasiones, de los temores, pero también de la compasión y el amor universal. Piscis tiene sensaciones e intuiciones que recibe con extraordinaria sensibilidad. Percibe el más mínimo cambio de humor en el entorno, ya que actúa como una esponja que absorbe todo sin discriminar una cosa o la otra. En algunos momentos, Piscis necesita preguntarse cuáles son sus propias emociones y opiniones y cuáles son las que ha absorbido del entorno. Simpatía, tolerancia, compasión son cualidades naturales que le ayudan a comprender y ayudar al prójimo de una manera muy eficaz. Ningún otro signo tiene esta cualidad del autosacrificio que se desarrolla en Piscis. Y está dispuesto siempre desde ese lugar a sacrificarse por el grupo o a mostrarse como el sacrificado. Porque si bien suele ser servicial, va a recordar para siempre un favor que nos haya hecho. Como que nunca podemos terminar de pagárselo de alguna manera. Algunos piscianos hablan de sí mismos en plural, en un eterno nosotros. Esta cuestión otra vez viene la cuestión del cardumen, ¿no? Andar en cardumen es clave para entender dos cosas en Piscis: la facilidad para mutar y la simbiosis que le ocurre en cualquier entorno. A medida que evolucionan, van viendo que no es necesario optar entre la materia y la espiritualidad, pero eso es como parte del trabajo, ¿no? Darse cuenta. El motor de Piscis es la necesidad de ayudar al mundo. Piscis se encarga de la materia, trabaja, produce, tiene en general una economía hábilmente abundante, ya que vincula con esa abundancia del océano, del mar. Cuando Piscis despierta a lo creativo, la música, la poesía, la danza y la actuación lo llenan de una manera increíble y pueden expresar todas esas emociones de manera sublime. Para eso tiene que superar también, o mientras tanto ejerce lo creativo, supera el miedo a la confusión interna. La mayor fuerza que tiene es esa capacidad de inspirar, apoyar, elevar y curar a otros. Ahora, los vicios de Piscis son muy intensos también. Tienen que ver con la adicción. La capacidad, digamos, de Neptuno de generar adicción o simbiosis con cualquier tipo de sustancias. Incluso relaciones que lo llevan a victimizarse, a tener bastante rencor, y hay algo de los ejercicios de Júpiter también que tienen que ver con el fanatismo. Pueden ser muy dogmáticos y ponerse fanáticos. Y respecto de los vicios de Neptuno, el ilusionismo, el engaño. Ahora bien, la chispa
la chispa que somos, encarna en Piscis cuando está lista para experimentar que todos somos uno y que estamos conectados de una manera invisible más allá de lo que nos podemos imaginar. Esotéricamente, Piscis representa el sacrificio del ego o de la personalidad por un bien mayor, por el bien del grupo. Tiene que ver con el que regresa espiritualmente iluminado. Piscis es el tiempo final, escatológico, el fin de los tiempos. Anualmente sentimos ese compás de espera del equinoccio, del 0 de Aries, y vivimos en Piscis en Cuaresma, preparándonos para la iniciación. De ahí el sacrificio que promueve en su alma. En Piscis aprendemos ese mensaje de Jesús de que no se puede servir a dos maestros, la materia y el espíritu. En el símbolo de Piscis, la dirección opuesta de los peces refuerzan la imagen de esas dos direcciones, pero aún así siguen conectadas. Capaz, pienso, la cuestión es desde dónde nos ubicamos para el servicio, cuál es el fin último que buscamos y cómo generamos la revelación que ocurre en Piscis. El lema esotérico de Piscis es: abandono el hogar del Padre y al regresar salvo. Claro que para llegar a eso, primero vamos a analizar el trabajo de Hércules en Piscis. El trabajo es la recuperación de los bueyes rojizos que eran retenidos de manera ilegal por un monstruo de 3 cabezas y 3 cuerpos que se llamaba Gerión. Los retenía dentro de un lugar llamado La Gran Ilusión. Hércules tiene como misión recuperarlos y llevarlos a la ciudad sagrada. El trabajo es complejo y enredado. El héroe se pierde constantemente y debe volver a su ruta una y otra vez. Se pierde en encuentros con este monstruo que aparece bajo distintas formas y que representan los primeros 3 niveles de la conciencia humana: el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Estas 3 partes se distraen siempre yendo tras los sentidos y poseídas por la gran ilusión en la que vivimos. Acá, el lema, desde el punto de vista de la forma, es justamente: entra en la materia. Y cuando Piscis está en esta fase, se interrelaciona y entra en la materia hasta quedar hipnotizado, prisionero de ella, como los bueyes rojos. Claro que es una retención ilegal, como al principio te contaba. En esta etapa, Plutón, que es el regente esotérico de Piscis, domina la escena, controla y manipula la ilusión. Pero antes de comenzar la tarea, Hércules, esta tarea que es la última, Hércules hace ofrendas al dios Helios, el dios que tiene que ver con el fuego del sol, el padre, y recibe de él una ayuda, un cáliz de oro que le recuerda su centro impecable, luminoso, aquel que lo llevará de ser el servidor del mundo a ser el salvador del mundo. En este recorrido que hace Hércules en el mito, aparece el buen pastor, el que se sacrifica varias veces buscando al buey descarriado, al buey que se distrajo y que se ha perdido. Acordándonos del cuento zen del buey y el boyero, donde el boyero salió a buscar al buey, que en realidad nunca estuvo perdido, pero por buscarlo afuera se aleja de sí mismo y se extravía, hasta que finalmente lo encuentra, lo doma, lo monta y puede de alguna manera regresar a sí mismo. En Piscis se experimenta la fusión con lo que lo rodea, perdido en eso, no solo para entender a otros y sentirlos, sino también para entenderse a sí mismo. De esa manera el ser vuelve sobre sí para salvar. El lema esotérico de Piscis es entonces: abandono el hogar del Padre y al regresar salvo. Abandono el hogar del Padre tiene que ver con la necesidad de tener esa experiencia mística de contacto con lo indiferenciado, con la luz, con Dios, con todo lo que es, como parte del recorrido espiritual necesario para después
una vez que se ha desarrollado la compasión, se pueda garantizar el sacrificio en el servicio. Durante los tiempos de Piscis, las lunas nuevas y llenas, podemos conectar fácilmente con todo lo que es. Son tiempos de correr los velos. Si no los corremos, ellos nos van a envolver y como momias vamos a ser una especie de muertos vivientes, zombies narcotizados por el 3D. La revelación de lo real que existe tras las ilusiones de la materia es lo que permite trascenderla y tomar el sentido real de la existencia, que es el servicio. Sentirnos, de alguna manera, caminantes de este lugar, pero saber que no somos de este lugar. Hasta la próxima. Escuchaste Destino Astroflor con Mónica Correia. WeToker. Sumamos las partes.